después. sí. Perdón. Vale, perfecto. Hoy empieza el tema de generación del 80, ¿no, profe? Hoy arrancamos. Sí, correcto. Tuvimos un breve redondeo la clase pasada de ideas, por decirlo de algún modo, a grosso modo, era de viendo cómo era el tema del liberalismo, cómo esas ideas, si bien son fortalecidas durante el gobierno de Roca, digamos, las traíamos un poco al presente, porque hoy por hoy se está hablando mucho en todas estas manifestaciones que se hacen, digamos, en contra del gobierno. Hay muchas voces del liberalismo nuevamente surgiendo y hay ciertas cosas que uno, digamos, empieza a decir como, bueno, uno no vería mal que el gasto del Estado fuera eficiente. Ahora definamos gasto, definamos eficiencia. Claro, claro. Para mí un gasto excesivo es, por ejemplo, que una persona que gana 300.000 pesos de sueldo me diga que está bien que yo gane 80. Ahí donde yo empiezo a decir, está bien, es un honor a la patria y ser senador, pero me parece que no es correcto. Esto es una opinión, no es algo que hay que estudiar. Sí, sí. Bueno, está bueno estos temas para empezar a cuestionarnos. Nosotros la clase que sigue a esta habíamos propuesto tratar el liberalismo, así que son temas que están buenos que los chicos lo vayan escuchando, que ustedes chicos lo vayan escuchando, así también se genera opinión, porque como queremos nosotros de historia, todo el pasado está conectado con el presente, entonces mientras antes empecemos a tratar los temas y a verlos, más vamos a entender lo que se está hablando hoy. Tal cual. De hecho, algo como que les decía a los chicos, porque me preguntaron por un par de referentes que aparecen en la tele, como Milei o el mismo Expert. Claro. Yo les decía, miren, a Expert en Córdoba casi que no puede entrar, por lo que lo voy siguiendo y leyendo por otros lados, cosa de decir, a ver, ¿qué está haciendo este tipo? Parece que acaba de arreglar con Macri como para entregar el movimiento, por decirlo de un modo, y cerrar filas, dirían otros, a entender. Milei está puteando a todo el mundo y dice que va solo por la capital federal. Es muy, muy raro, digamos, todo lo que ocurre por ahí, pero más que nada yo les decía, las ideas en sí no son malas, lo del liberalismo. La verdad que hay ciertas cosas que tienen su momento y su época, pero por decirlo de algún modo, no veo con malos ojos que, por ejemplo, que en un estado de, por ejemplo ahora, de pandemia, haya un movimiento económico que pregone el keynesianismo, por decirlo de algún modo. Es un estado de bienestar y un estado que incluya y contenga. Ahora, una vez salida de la crisis, como le ocurrió al keynesianismo, debería volverse a un estado de que la participación del Estado en la economía fuera achicándose para dar espacio al sector privado, que es al fin y al cabo el que da trabajo genuino, que aporta a las arcas del Estado y paga los impuestos y las cargas sociales y todas esas cosas. Pero para eso también habría que tener una clase de economía que estoy profundizando, pero... Sí. No, pero está bueno porque estos temas van a ir saliendo. Calculo, sobre todo en las clases que se trabaje sobre el liberalismo y el proyecto liberal. Sí, no sé si estamos todos ya, ¿les parece? Yo le diría que vayan arrancando porque, nada, no sé cómo le corren los tiempos en ese sentido. Así que... está muy bien, ahí se conectó Azul. Hola Azul, nos presentamos. Nosotros somos José y Celeste, vamos a estar en esta clase acompañándolos. Y bueno, un poquito la idea es, nosotros traemos un primer tema, una primera clase sobre una secuencia que habla sobre las presidencias del orden conservador en nuestro país, de 1880 a 1916. La primera clase que nosotros proponemos es sobre las ideologías y las teorías sobre estos presidentes, sobre estos intelectuales de época,
para ir entendiendo qué van a pensar o qué proyecto de Argentina o qué están mirando, qué los preocupa para después, después en su accionar político, para que nosotros vayamos identificando después en sus medidas políticas y económicas estas ideas. José, no sé si quieres decir algo. Yo lo que preparé, si les parece, esta clase, como acaba de decir, es de 1880 a 1916, pero está bueno que tengamos un paneo rapidito de lo que fue, o sea, la coyuntura, cómo estaba para 1880. ¿Quién estuvo antes? ¿Me estoy escuchando con eco? No. Si les parece... Antes de silenciarme, el profesor había dicho que pueden ir comentando en el chat si no quieren abrir los micrófonos, así que podemos ir hablando por ahí. La idea es que también esta primera parte de la clase, como va a ser un repaso, si ustedes también pueden ir diciendo las cosas que se acuerdan, las vamos hablando juntos, así que... que no sea una exposición expositivo-bancaria. Ustedes pueden participar, si ven que decimos algo que no les parece, nos pueden corregir, piensen que nosotros estamos aprendiendo también igual que ustedes. Capaz que desde otro lado, pero estamos aprendiendo. ¿Te parece, Cele, si comparto mi pantalla o alguien quiere decir algo, profe, o los chicos? Bueno, nos estamos peleando por hablar, así que voy a tomar la delantera. Voy a intentar compartir la pantalla. Es muy gracioso, yo soy programador, a mí me encantan las computadoras, pero con esto soy un queso. No puedo... Estoy intentando ahora compartir mi pantalla y no me está dejando. Sí, no hay problema. A ver. Compartir. A ver. Ahí pareciera que está intentando compartir. Sí, ahí ya sé. Se ve como el espejo infinito. Sí. Excelente. Bueno. Chicos, ¿ustedes lo ven también? Eso estaría bueno. Sí, se ve. ¿Se ve? ¿Se ve el pizarrón? Que tanto lo extraño. Perfecto, gracias. Yo siempre pensé que en mi primera clase ibas a escribir en un pizarrón y no, pero bueno, tenemos esto que es más o menos parecido. Bueno, antes de la etapa que venimos a contarles con Cele, se dieron las presidencias históricas, que es una etapa que se dio de 1862 a 1880, que son, esperen que me adelanto, son las presidencias de estos tres señores. Bartolomé Mitre, que muchos los conocemos por muchas calles, el billete de 2 pesos que ya no. Tenemos a Sarmiento y a Avellaneda. ¿Cómo es que estos señores llegan a la presidencia? ¿Cómo es que llega más bien el primero, Bartolomé Mitre? No sé si se acuerdan de Rosas. Una vez que cae, el país queda dividido en dos. Está la Confederación Argentina y Buenos Aires por su lado. ¿Se acuerdan de esto? ¿O tenemos que repasarlo? Bueno, vamos a hacer un repaso muy, muy breve. Lo que les puedo llegar a decir es que, por un lado, teníamos a Buenos Aires, que eran los unitarios, que querían imponer un proyecto unificador, es decir, unificar todo el territorio argentino bajo el poder de Buenos Aires, que Buenos Aires concentre todo el poder ahí, e imponer un sistema liberal, que es lo que estábamos charlando hace un ratito. Un sistema económico liberal que dependa económicamente de las grandes potencias como Inglaterra. Esta etapa de división se termina con la batalla de Pavón, que es una batalla que se enfrenta justamente Buenos Aires, liderada por Bartolomé Mitre, contra las provincias del interior, liderada por Urquiza. No sé si se acuerdan de Urquiza, que era entrerriano. Pasó algo muy loco que hasta hoy sigue siendo muy cuestionado, suena un poco divertido, pero la verdad fue terrible, que es que cuando parecían que los federales estaban ganándole a los unitarios en plena batalla de Pavón después de 2 horas de combate, por algún extraño motivo, Urquiza se retiró, desapareció y se dio la victoria. Hay un montón de teorías que explican qué pasó, pero uno podría más o menos suponer que por algún motivo, digamos,
Urquiza el resto de su vida vivió bien, nadie lo tocó en su estancia. Claramente No murió por la guerra. pienso yo que podría haber sido un acuerdo. Hay muchas teorías muy controvertidas. La cosa es que una vez que Urquiza se retira, las tropas de Mitre empiezan a avanzar por el interior y terminan tomando las gobernaciones. Así, luego logra acceder a la presidencia. Eso, digamos, es un repaso para el repaso a las presidencias históricas. No es necesario que hayan anotado, era más o menos para que sepan dónde estamos parados. Bueno, en estas presidencias, digamos, tenían un lema que era el de nación, constitución y libertad, que eran, digamos, los objetivos que perseguían. Es decir, la nación entendida como la unión definitiva de las provincias argentinas como entidad superior a las partes que las componen. Es decir, querían una unidad nacional. Ya ellos hablaban, digamos, ya anteriormente de la unidad de Buenos Aires y de las provincias. Y entendida, digamos, discúlpenme, miren, copié 2 veces hay un punto que está repetido. El segundo tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con que quieren que haya una ley común para todo el territorio. Y el tercero, que es el que resalté, que era el que más me importaba y me olvidé del segundo, es el tema de la civilización contra la barbarie. Y acá es donde podemos retomar, no sé si leyeron las preguntas que les colgamos la otra noche para que vieran en el Classroom, pero está la cuestión de la civilización contra la barbarie. Este proyecto buscaba, digamos, la libertad como un principio del liberalismo y excluía todo lo que pensaba y consideraba como barbarie. Esto es, digamos, el indígena y el gaucho. Ellos tenían la mirada puesta en Europa, en lo que ellos consideraban el mundo moderno, el mundo libre, digamos. ¿Sí? Y yo lo que rescaté acá, pasaron muchas cosas, pero me parece que es muy importante rescatar 2. Por un lado, la llamada Guerra de la Triple Infamia, o Guerra de la Triple Alianza, o Guerra contra el Paraguay, que es un evento bélico que se dio a partir de la unión de Argentina, Uruguay y Brasil en contra de Paraguay. Si estoy yendo muy rápido, por favor, párenme, porque, insisto, es la primera vez que doy clase en la vida y capaz que lo estoy confundiendo, capaz que... Bueno. No, Marco. ¿Alguien puso algo en el chat o no? No sé el resto, pero para mí vas bien. ¿Voy bien? Gracias, buenísimo. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Sí. Se nota. Bueno, les decía, Paraguay era ¿cómo decirlo? Era el país que apostaba por el desarrollo industrial. Era, digamos, eso mismo, o sea, era el polo industrial más importante, si se quiere, de la región. Y tenía, digamos, una economía estatal, digamos, estatista. El Estado intervenía mucho en la economía, justamente lo que el liberalismo no quiere. Entonces, Argentina, Brasil y Uruguay se unieron y se enfrentaron contra Paraguay. Y lo curioso de esto es que este enfrentamiento, justamente persiguiendo el proyecto liberal, no le trajo ningún tipo de ganancia a los 4 que se enfrentaron. Argentina, Brasil y Uruguay, los 3 terminaron con un montón de pérdidas de soldados y se sumieron en crisis económicas y políticas. Económicas porque se endeudaron y gastaron un montón de recursos para ir a la guerra, y política porque hacia el interior de cada país hubo grandes resistencias, o sea, no se quería pelear. Argentina no quería ir a la guerra, pero el gobierno mitrista quería que fueran. Bueno, y ni hablar Paraguay. Pobre Paraguay, tuvo más de 300.000 muertes, terminaron involucrando a toda la población para que fuera a defenderse, y a lo último terminaron, no sé si se ve perfecto acá hay nenes que están combatiendo, esto se los colé también en el Classroom. A lo último, cuando ya se quedaron sin soldados, terminaron mandando ancianos y nenes. Así que fue un desastre. Esto es la guerra de la triple infamia. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Porque creo que lo resumí muy rápido y está muy mal.
No, yo tengo, no sé si se escucha, que cada vez que hablo se escucha como raro, pero de esto que acá, ahí estoy colgada, ¿no? Yo te escucho perfecto. ¿Sí? Sí. Que de esto que acabas de decir, que cuando ya se terminaron los soldados hombres, empezaron a mandar a los chicos y a los ancianos, es que surge ese mito de por qué el Paraguay es un país muy machista, porque conservan mucho al hombre, cuidan mucho al hombre, porque la guerra los expuso y fue como al mandarlos al frente de batalla a morir. Entonces quedaron pocos hombres en el territorio y por eso se dice que Paraguay es un país machista o que cuida mucho a sus hombres. Ahí está. El ratito. Es terrible, o sea, no salió nada bueno de esto, nadie ganó. El único ganador, si se quiere, fue Inglaterra, que justamente no participó del conflicto, no tuvo ningún problema, y consiguió un montón de ganancias económicas porque después los países se tuvieron que recuperar y otorgó créditos. Claro. Y ni hablar que justamente se quitó del mapa la competencia. Inglaterra, justamente, no sé si se acuerdan, lo que buscaba era que acá se produzcan materias primas y se vendan, y ellos compraban las materias primas y nos vendían productos manufacturados, es decir, como resultado de la industria. Justamente tener a un país en la región que se dedique a la industria era un problema, digamos, económico para Inglaterra. Y bueno, justamente la guerra le quitó ese problema. Es decir, es muy loco y muy paradójico que justamente acá la pasaron todos muy mal y el ganador fue el de afuera. Bueno, el último, no sé si quiero hablar demasiado porque vamos a hablar a lo largo de todas estas clases, y esta es una introducción para retomar, pero justamente durante las presidencias históricas, durante el gobierno del tercer presidente, que es Nicolás Avellaneda, comenzó la conquista del desierto. ¿Saben algo de la conquista del desierto? ¿Han dicho algo en clase o saben de la casa o que le contaron o que leyeron? Pueden comentar también. ¿Cómo? Que pueden comentar. Fue una campaña militar para expandir el territorio argentino que conquistaron un montón de pueblos originarios que ya estaban en el territorio. Así es, eso mismo. Más o menos. Está perfecto. Y es muy loco porque vos lo dijiste, o sea, es una campaña militar y conquistaron territorio que estaba ocupado por indígenas. Entonces, ¿por qué le decimos conquista del desierto si había gente que vivía ahí, no? O sea, es para pensarlo. Claro. Es como que justamente es una excusa. ¿Cómo? ¿Por qué creen que se decía desierto? Claro, ¿Para ¿por qué qué? servía? Creemos. ¿No? Ahí mientras hablaba José, entró Ariadna, nos presentamos rapidito, nosotros somos los practicantes, esta es la clase de historia y nosotros, no te confundiste de MIT, somos nosotros. Está Ezequiel por ahí. Nosotros estamos dando una clase sobre la generación del 80, el nuevo periodo que vamos a ver, y estamos haciendo un repaso del periodo anterior. Y bueno, ahora estábamos viendo la conquista del desierto, que es muy importante ver esta conquista porque no empezó y terminó ahora, sino que esta lógica de la conquista del desierto, llamar desierto peyorativamente a estos territorios que estaban ocupados, es una lógica de pensamiento que después la van a ver un poquito más conmigo, que termina siendo como el eje de pensamiento en todas las presidencias que van a seguir. O sea, esta cosa de considerar que los locales, que los indígenas no son nadie, que no valen, y que por eso se puede avanzar sobre sus territorios. Y bueno, esto lo va a explicar un poquito más José, pero es importante entender esta lógica que está pasando acá porque se va a repetir más adelante también. Claro, es eso mismo, es negar a la gente que está viviendo ahí, justamente para extender el territorio nacional, en nombre de la civilización sobre la barbarie, diría Sarmiento. Es algo muy triste. Bueno, justamente, o sea, la pasaron muy, muy mal, los nativos terminaron sufriendo la aculturación y la pérdida de sus tierras, es decir, eso,
sea, les robaron las tierras, los encerraron, perdieron su identidad, los negaron, o sea, incluso cuentan, nosotros estuvimos leyendo para preparar esta clase, y cuando los metían a todos, sin importar quién eran todos indios. O sea, se les negaba la identidad, pero en cualquier sentido, los vendían, los golpeaban, ni hablar cosas peores. Bueno, esto sería en sí mi repasito. No quería decir mucho de la conquista del desierto, creo que con esto alcanza y luego se va a ampliar, se va a decir más. Esta presentación, voy a cerrar esta presentación. No sé, Cele, si vos pensás, me dijeron que no habían escuchado el podcast, ¿no? ¿Cuántos escucharon el podcast? No voy a poner nota porque no tengo autoridad. Yo lo escuché. Vos lo escuchaste, es verdad, y vos entregaste la tarea, lo vi. Si querés podés dejar de compartir. Ah, porque tenemos que escuchar el podcast. Sí, por eso no la... Ay, Azul, pobrecita, va a escuchar 2 veces, porque no sé si el resto, Nasa, Celi, Mili, Ari, lo escucharon, tuvieron la oportunidad. Si quieren lo pueden poner en el chat. Yo no lo escuché. Bien. Celi no. ¿El resto? Yo tampoco lo escuché. Bien. Bueno, no es muy largo, si Azul no se aburre, lo podemos poner. Sí, es el podcast. ¿Qué es un podcast? ¿Saben lo que es un podcast? Está bien por mí. Perfecto. Bien. ¿Saben lo que es un podcast, chicos? Veo que no. Bueno, el podcast, un podcast es un audio cortito, son temáticos, desarrollan ciertos temas. Nosotros armamos uno con un tema que queremos proponer, que es para ir pensando el periodo que inicia ahora, que vamos a empezar a trabajar. Con José trabajamos repasamos hasta 1880, y ahora lo que viene en adelante en las clases es el periodo de 1880 a 1916. Vamos a ver distintas presidencias y bueno, la idea, como dije al principio de la clase, es entender las ideologías a las que adscribían, las que tomaban, las que defendía esta generación o estos presidentes. Voy un poquito más atrás y digo, ¿por qué hablamos de generación del 80 y no les estoy diciendo directamente los presidentes? ¿Por qué digo generación? Porque estamos hablando de un grupo que no necesariamente fueron presidentes. En esta generación estamos hablando de intelectuales, en los que algunos sí se dedicaron a la política, pero también hay muchos teóricos, muchos sociólogos, muchos literarios. O sea, estamos hablando de una corriente de pensamiento. ¿Que es de acá de Argentina? No, tampoco. Es esta generación del 80 sí, pero estas ideologías a las que escriben, las que defienden, las que estudian, es una corriente ideológica que que ya vamos a ir viendo, pero es mundial. Es a finales del siglo XIX. Ya ahora podemos ir pensando algunas palabritas o algunos conceptos que vamos a escuchar en el podcast, que son el darwinismo social y el positivismo. Van a ver que en alguna parte del podcast menciona estas dos corrientes de pensamiento y nosotros proponemos, como ya hizo Azul, ir anotando cuando escuchen estos conceptos qué quiere decir, qué les llama la atención, ¿sí? Ir anotando alguna cosa para que después la podamos charlar. Lo charlamos, lo discutimos, vemos. Así que cuando escuchen positivismo o darwinismo social, les pedimos eso, que tomen apuntes o que también de estos dos conceptos nos digan también qué les llama la atención de lo que vamos a escuchar, qué les parece, qué les trae, qué les genera. Así que, ¿se entendió más o menos la propuesta? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces escuchamos y nos van diciendo y vamos anotando. Digo. ¿Lo ponemos entonces? ¿Están todos listos? Dale, me muteo. Sí, pues si no, muteen porque si no va a hacerse un bucle. Escuchen, yo voy a mutearlo, pero díganme si se escucha. José, Sí. podemos hacer nosotros también ir anotando, aunque ya el guión lo hicimos nosotros. Este audio lo hicimos especialmente para la clase, pero Sí, también nos vamos a van a anotar escuchar. ahorita a ver
Te sale. Yo no lo estoy escuchando. Vamos en un... Ahí no sale ese el profe. Sí. Acabamos de tener un problema. A ver si podemos hacer que esto se reproduzca con audio. Lo que es no... nunca hacer esto. A ver, vamos a probar de vuelta. Bien. ¿Lo escucha ahora? Si lo abrís en Spotify, Ah, podría ser. Sí, sí. Un momento entonces que me lo... Ay, ay, ay. bueno, mientras José lo intenta. Sí, corto un segundo esto, la presentación. Dale, sí. Sí. No sé si chicos quieren decir algo hasta ahora, o el profe, si hay alguna duda. Bueno, igual vimos lo que ustedes ya habían hecho, ya habían estudiado y ya habían repasado. Voy a probar ahora. Dale. A ver. Ahí estás compartiendo. Un momento. Escucha. Estamos teniendo dificultades técnicas, ¿eh? Sí. No me deja rebobinarlo porque no tengo la cuenta abierta. Es como... Esto no lo habíamos. Ahí va. A ver. ¿Ahora? No, tampoco. Uy, Yo por lo menos no. ay. Bueno. Qué pena. Bueno, mientras vamos intentando, no sé si nos queda alguna otra opción para intentarlo. Que se te ocurra, José. Sí, voy a ver una última cosita. Ya Vale. estoy. Mientras vamos pensando, podemos pensar en el título, ¿no? Del podcast. El título el podcast se llama, el título que nosotros pusimos se llama La exposición viva de la corriente ideológica de la generación del 80. Si ustedes abren el link que está en el chat, van a ver una imagen también. ¿Qué se les ocurre que puede ser esta exposición viva? ¿A qué se le llama la exposición viva de una corriente ideológica? ¿Qué es una exposición? ¿Qué se les ocurre de que puede tratar el podcast? Ahí, José, el profe... Sí, ahí lo vi. Ahí lo vi. Sí. Perfecto. Bueno, voy a hacer eso que me dice. Compartimos una pestaña. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, pongo. A ver si ahora se escucha. Al norte del Chubut, a orillas ¿Sí? del río Limay, hacia 1833, nació Modesto Inacayal, quien se convertiría en el gran jefe de la comunidad tehuelche, líder de más de 900 hombres, respetado por su solidaridad e inteligencia. Para ese entonces, científicos tan desconocidos como esas tierras visitaban a la comunidad para estudiarla. Inacayal los recibía siempre en términos pacíficos y a la hora de la cena mandaba sacrificar a sus mejores animales para agasajarlos con un gran banquete. El primer encuentro con Francisco Moreno se dio en 1879. El trato fue cordial entre ambos y hasta se podría decir que entablaron una amistad. Inacayal jamás imaginó que aquel explorador de anteojos y rostro inofensivo se convertiría en pocos años en su carcelero.
Entre 1878 y 1885, el presidente Julio Argentino Roca impulsó la ofensiva militar sobre las tierras de la Patagonia y la Pampa, conocida como Conquista del Desierto. El objetivo era conquistarlas, porque esas tierras no eran un desierto, estaban habitadas por diversas comunidades que lucharon contra ese plan sistemático de exterminio. En 6 años habían muerto más de 2.500 indígenas, y los sobrevivientes fueron sometidos, sufrieron la aculturación, la pérdida de sus tierras y su identidad al ser deportados por las Fuerzas de Reservas Indias, museos o trasladados para servir como mano de obra forzada. El indio pasó a ser el enemigo del blanco, y, además del ejército, el Estado tenía entre sus filas una poderosa arma de la modernidad, la ciencia. Inacayal cayó prisionero en Junín de los Andes y sus hijos fueron repartidos como sirvientes entre los generales. El destino del cacique fue la isla Martín García, en donde junto con otros caciques fueron humillados, obligados a realizar trabajos forzosos y comer sobras de las milicias por más de un año. Para entonces, Moreno ya era director del Museo de la Plata, y al enterarse de esta situación ordenó buscar a Inacayal y a otros prisioneros para trasladarlos al museo. Pero en aquella conquista, Moreno estaba del lado de los blancos, y su museo se convirtió en prisión y tumba de una decena de indígenas. En el subsuelo, donde hoy funcionan laboratorios y áreas de estudio, estuvieron cautivos los vencidos de la campaña del desierto. En el museo fueron examinados desnudos, fotografiados y estudiados por varios científicos. Moreno mostraba orgulloso su colección viviente a los colegas del extranjero, mientras que los prisioneros, hombres, mujeres y niños, iban muriendo de a uno. Hoy seguramente nos preguntamos, ¿cómo es posible que se haya exhibido personas en un museo? ¿Por qué? ¿Para qué? Probablemente ninguna respuesta nos permita justificarlo, pero tal vez entendamos mejor si nos preguntamos, ¿cuál fue el sentido de la creación del museo? ¿En qué corriente de pensamiento científico se inscribe? El museo se creó en 1884 por Francisco Moreno, quien fue su fundador y nombrado director vitalicio. El museo rápidamente ganó prestigio internacional por la cantidad de esqueletos fósiles montados, dispuestos en orden y exhibidos sistemáticamente. Su éxito se explica por el contexto en el que se inscribe, a finales del siglo XIX en Argentina. El proyecto liberal de la nación inspiraba el positivismo, una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento debía ser científico y que, por lo tanto, la sociedad se tenía que entender desde la ciencia. Algunas respuestas a estas preguntas podemos encontrarlas en el darwinismo social, una corriente ideológica de aquel momento que sostiene que los humanos tienen distinta capacidad para dominar la naturaleza y establecer su predominio en la sociedad, es decir, que existen clases más aptas y capaces que las otras. Este punto de vista, que considera a la sociedad como un ser biológico, entiende el dominio de un pueblo sobre otro y la desaparición de los pueblos más débiles como algo justificado. Es en esta clave en la que tenemos que entender a la campaña del desierto, como un genocidio justificado, y también el estudio de sus comunidades, como en el caso de este museo. Así es como podemos explicarnos la existencia de aquel tipo de exposiciones, que simbolizan el dominio del hombre ante la adversidad, el triunfo de una sociedad sobre el medio natural y también la conquista y el exterminio del otro, como en este caso. El cacique Tehuelche fue uno de los últimos en perecer. Veía a diario cómo los cuerpos de su gente eran descarnados y expuestos a los visitantes. Abatido por el dolor y la tristeza, Inacayal supo que correría el mismo destino. Se pasó horas mirando los restos de su mujer exhibidos en una vitrina junto a otros esqueletos. Corría la primavera de 1888, cuando el cacique falleció. Llevaba unas cuantas semanas mirando a la nada, caminando encorvado, arrastrando los pies. Hablaba solo y se le caían los pantalones de lo flaco que estaba. Quedaba poco del fiero Tehuelche.
Su espíritu aguerrido lo había abandonado después de ser capturado en la campaña del desierto. Algunas versiones hablan de un suicidio, otras que fue empujado por unas escaleras. Clemente Ornelli, naturalista, mano derecha de Moreno, dejó asentado que el día que murió, Inacayal se arrancó la ropa, la del invasor de su patria. Desnudó su torso, hizo un ademán al sol y otro larguísimo hacia el sur, hablando palabras desconocidas. ¿Qué pasó con estas exposiciones? ¿Siguen en el museo? Desde 2006, como parte de la política de derechos humanos, los esqueletos de los indígenas dejaron de exhibirse en las vitrinas del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Se calcula que aún el museo conserva restos de unos 2.300 individuos aproximadamente. En la actualidad, un equipo de antropólogos trabaja en la restitución de los restos a sus respectivas comunidades. Estos científicos trabajan en la construcción del pasado, sosteniendo que cualquier estudio arqueológico de los restos debe hacerse con el consentimiento de las comunidades y reconociendo su valor testimonial, las pruebas materiales de un genocidio. Bueno, qué gracioso escucharse. Estás muy de acuerdo. Ahora sí. Bueno, chicos, bueno, este es el capítulo de podcast que habíamos armado para que vayamos pensando y abriendo estos temas que ahora en un ratito vamos a ver. Pero más que nada quería saber si pudieron hacer esto de anotar alguna palabra sobre el darwinismo social, el positivismo, si hay algo que les llamó la atención, o el relato de este caso. Pueden comentar en el chat, nos pueden decir cualquier cosa, si conocían, si sabían Me esto. llamó la atención, sí, eso, y si conocían algo, si conocen el Museo de la Plata, si fueron alguna vez. Ya escucharon que ya, por suerte, estas cosas ya no están expuestas, pero si saben algo, conocen algo, o simplemente les llamó la atención algo de lo que escucharon. Pueden escribir en el chat. A mí me llamó la atención mucho lo del Museo de la Plata, eso fue increíble, es horrible. El caso de que expusieron a estas personas. Exacto. Y no solo las exponían a ellos, o sea, ellos los exponían. ¿Qué pasa? A estos capturados de la campaña del desierto los llevó Moreno al museo y en el día los exhibía, o sea, ellos caminaban, los hacían trabajar también, limpiar o en tareas de mantenimiento, y a las noches los hacían dormir en un calabozo, ¿no? Y mientras tanto, invitaba a Moreno a distintos científicos del mundo y de Argentina a que los examinaran. Entonces, yo no lo quise poner en el episodio porque me pareció como un poco fuerte, pero les hacían, por ejemplo, los envolvían de yeso la cara, vivos ellos, para tomarle la forma del rostro, ¿no? Y ir midiendo. Este es el momento histórico, chicos, donde se crea la teoría del racismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos científicos lo que hacían era medir los cráneos. Hay muchas imágenes que miden los cráneos, porque decían que las caras europeas, que son más chatas en comparación a, por ejemplo, las aborígenes o las africanas, que son como, creo que se llama prognático, que el rostro o el cráneo es como está más expandido abajo, tienen menos espacio para el cerebro. Entonces, lo que hacían era medir los cráneos para ver cuánto cerebro les entraba. Entonces, estos capturados de la conquista estaban sometidos continuamente a exámenes de científicos, ¿no? Que venían con esta corriente del positivismo, que más o menos algo ahí mencionó, que el objetivo era que la sociedad y los humanos, la sociedad en el ámbito cultural y político también, era estudiable. Se podía estudiar como si se estuviera estudiando biología, ¿no? Como un organismo.
Entonces, ¿qué pasa? Este es el auge de la ciencia, del estudio de todo. Entonces, los tenían a estas personas como objetos, ¿sí? Y además está decir que hoy en día esto está refutado, el ser humano no tiene razas, si hay No, razas, por hay una supuesto. sola única raza humana, pero eso mismo. Es muy Pero loco. nosotros en la Perdóname que te pise. Sí, perdón. No, No, que cuando los invitamos a leer, nosotros habíamos puesto unas preguntas, no sé si las vieron, que decían, ¿alguna vez se preguntaron cómo surgieron las teorías racistas? ¿Cómo les parece que se justificó la discriminación entre personas? ¿Por qué creen que en el imaginario social aún perdura la idea de que los inmigrantes europeos son superiores a las comunidades de los pueblos originarios? Bueno, nosotros traíamos estas preguntas porque este chico fines del siglo XIX es el momento en el que se crean estas teorías racistas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vinculamos esto con esta generación del 80? Esta generación del 80, estos políticos, estos pensadores, estos filósofos, estos sociólogos, tienen esto en la mente, ¿no? ¿Pudieron anotar algo sobre el darwinismo social? Yo puedo, si no puedo ya arrancar con mi presentación. No sé hasta qué hora es la clase, porque son -10, si es en punto tengo que ir rapidito. Hasta las 12. Bien, entonces voy rapidito, voy a hacer, gracias, profe. Bueno, presento pantalla y les muestro mi exposición y vamos charlando esto. Voy. Avísame, José, y anda. yo Ahí voy está. viendo el chat, cualquier cosa, voy controlando. Dale. Y ¿se ve? José se ve. Ah, estás muteado, ¿sí? Bien. Porque ahí puse. Perdón, se ve perfecto. Bueno, si querés, Ana, lo vamos charlando. Acá. Bueno, generación del 80, ideología y discurso, ¿no? Vamos a retomar un poquito esto de que veníamos hablando. La primera pregunta para pensar esto es, ¿en qué ideología estaba basada la política de estos dirigentes, ¿no? Y es más o menos esto que venimos hablando de las corrientes teóricas de fines del siglo XIX. Bueno, ahí en el podcast mencionamos un poquito sobre esta corriente que es el positivismo, ¿no? Voy leyendo, que es la corriente filosófica que sostenía que el conocimiento debía ser científico, ¿no? ¿Qué es el método científico? ¿Qué es este método que no se deja de aplicar solo a las ciencias naturales y se empieza a aplicar a la sociedad en sí? Que es el método que propone la observación, la experimentación, la formulación de una hipótesis a partir de esta observación. Entonces, entendiendo nosotros este método científico, podemos entender cómo capturaron en el caso del podcast, a estos indígenas de la campaña del desierto y los llevaron al museo para estudiarlos, como si fueran objetos, los deshumanizan. Entonces, bueno, con estas explicaciones tenemos que tener en mente para entender esto, ¿no? Bueno, que el positivismo y el método científico es utilizado para entender las sociedades, más o menos lo que venimos hablando, y que rechaza las explicaciones metafísicas. Esto es re importante. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que rechaza las explicaciones metafísicas? ¿Qué está en el orden de lo metafísico? ¿Qué se imaginan? Yo no los veo. Pero bueno, las explicaciones metafísicas. José, vos andás interrumpiéndome si me trago, si no se me escucha. José, para vos, ¿qué son las explicaciones metafísicas? Son las explicaciones metafísicas y justamente si vos seguís lo que dice la palabra meta y física, o sea, tiene que ser por fuera de la física, es decir, explicaciones que no necesariamente tienen que ver con la experiencia, con lo que estoy observando, con lo que estoy estudiando. No sé, por ejemplo, si uno se pone a hablar o pensar o analizar o discutir algo, pero la existencia de Dios, ¿no? Claro. Yo, por la ciencia, yo no puedo saber si Dios existe o no. Justamente terminamos recurriendo a explicaciones metafísicas.
Claro, porque justamente por eso, porque el método científico no permite comprobarlo. O sea, la observación y la experimentación no es aplicable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de que el positivismo rechaza las explicaciones metafísicas, también estamos metiendo en el tema a la religión, ¿no? Entonces es importante que recordemos esto porque va a ser un tema de la generación del 80 que va a estar en agenda. ¿Qué quiere decir esto? Que la generación del 80, que esta serie de presidentes va a tener una postura tomada en tanto a la religión, que ya más o menos vamos a ir viendo, y creo que el profe ya lo había adelantado, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos en mente que estos actores políticos rechazan la metafísica. Podemos decir entre nosotros, rechazan las de religión, ¿no? Entonces, bueno, esto es como una punta para tener en cuenta más adelante. Después, y repito porque son -5. La otra corriente, la otra teoría que menciona el podcast y que es muy importante para entender este momento histórico en el mundo y en Argentina también, es la del darwinismo social, que, que sostiene que existen diferencias entre personas según la clase social. O sea, el darwinismo social es, si se acuerdan la teoría darwinista de que, de que existen distintas razas, o sea, aplicado a humanos, que hay humanos más aptos que otros, ¿sí? Que hay humanos la ley de la supervivencia del más apto. Claro, la supervivencia del más apto se va a aplicar en este momento a las personas y al orden social. Entonces dice que las personas de clase alta son superiores a las de clase baja. Entonces, que las de clase alta tienen que dominarlas, ¿no? Que la sociedad está jerarquizada, justamente esto, la élite, la gente de poder, la gente de recursos económicos, está por encima de las clases sociales más bajas. ¿Sí? Sostuvo el evolucionismo y la selección natural y justificó la conquista y la dominación entre pueblos. ¿De qué veníamos hablando y qué trabajaron con el profe que pueda haber entrado en esto? Que tenga esta justificación. Que lo habló José también. La conquista del desierto, ¿no? Si nosotros estamos hablando acá de que hay un grupo de personas que es superior a otro, entonces por el bien común lo puede dominar, estamos justificando esta campaña del desierto con las comillas, ¿no? De un sector social que se impone sobre otro, y entonces puede justificar su exterminio. Bueno, la segunda parte es la pregunta esta de a partir de qué construcción ideológica garantizaban la paz y la administración del Estado, que lo mencionamos anteriormente, que la paz y la administración es el lema de esta generación del 80. ¿Por qué? Porque en comparación al periodo anterior, que acá repasamos con José, que estuvo la guerra del Paraguay, que tuvimos la campaña del desierto, que fue un momento conflictivo entre unitarios y federales, lo que se quiere garantizar ahora es la paz, ¿sí? Es detener estas coyunturas, estos problemas, y administrar el territorio que queda. Tenemos un nuevo territorio que incorporó todas las tierras de la Patagonia y algunas de la Pampa. Entonces, bueno, en este nuevo territorio que tenemos, ¿cómo lo vamos a organizar? ¿Sí? Este es el momento histórico en el que sienta las bases en las que se construye el Estado. Mediante leyes, vamos a ir viendo en las clases, ¿no? Entonces, a partir de qué construcción ideológica garantizaban la paz y la administración, quiere decir con esto, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué teorías están pensando? Bueno, y acá les dejé una imagen de los presidentes que hice el collage yo, así que disculpo si está, perdón si está un poco desprolijo, ahí le corté un poco la cara a Carlos Pellegrini. Pero bueno, estos son los presidentes que van a ser los presidentes de este periodo. Está bueno que los vayan viendo y conociendo. Y bueno, respecto a qué ideologías tenían en mente, es la defensa de la idea de que el manejo de los asuntos políticos debía estar en manos de una élite sabia y rica, teniendo en cuenta esto del darwinismo social. Hay sectores superiores, hay razas superiores que tienen que dominar a otras. Bueno, la transformación del país desde arriba, es esto que decimos, imagínense la pirámide
jerárquica donde se encuentra esta élite que va dominando y que va construyendo para abajo, ¿no? Desde arriba. Bueno, el proyecto de nación sin que la sociedad se interfiera, quiere decir esto, la toma de decisiones va a estar siempre en manos de esta élite. Bueno, ellos sostenían que las masas y las multitudes que eran carentes de inteligencia y raciocinio. ¿Qué es el raciocinio? El poder pensar, entonces tenían que ser dominadas y controladas, y que la sociedad es un organismo vivo, como veníamos viendo, y la crisis social es una enfermedad, entonces que tiene que ser extirpada, ¿sí? Que hay que sacarla, que hay que eliminarla porque molesta, como si fuera un órgano vivo que se enferma. Y bueno, esta era... Bueno, acá cerré con una frase, pero ya son y 59, así que se las puedo colgar en el Classroom en todo caso. Pero bueno, dejo de compartir pantalla. Pasó volando. Sí, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Fui un poquito rápido. Está bien que yo estoy del mismo lado que vos, pero parecías, yo te entendí. Bueno, ¿el resto, alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Si pueden, vayan contestando igualmente no sé qué le parece al profe, la tarea del podcast, porque les va a servir para hacerlo tranquilos. Incorporar. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, preguntar algo. Los enmudecimos, les encantó. Se entendió muy bien, gracias, profe. Bueno, ya son las 12, no los quiero retener mucho más. Cualquier cosa nos pueden contactar por el Classroom o hablamos con el profe, le hablan al profe y se comunica con nosotros. ¿Algo más? No sé si José quieres decir algo. No, era más que nada eso, dejarles ver si habían dicho algo. Si con lo que dicen Cele, por ejemplo, después tengo miedo de abrir un tema y... Sí, no, porque son las 12. Pero bueno, cualquier cosa, la intención de esta clase era esto, ver las corrientes ideológicas y teóricas que esta generación del 80 rescata del mundo y las trae a Argentina, ¿no? Y qué sostienen, y si tenemos en claro estas teorías, vamos a poder entender las políticas económicas y las medidas económicas y políticas que van a ir implementando, cómo manejan la sociedad, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, qué están pensando, qué los preocupa. Así que bueno, no los quiero retrasar más. Muchas gracias por la atención, muchas gracias, profe. Eso, muchas gracias. Y bueno, no sé si despedirnos. Muchas gracias, chicos. Ahí va. Bueno, chicos, bueno, nos estamos viendo y hablando. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.